Hola querido estudiante, en este video vamos a hablar de formularios en Excel. Continuando con nuestros temas, vamos a hablar un poco de los formularios en Excel. Los formularios en Excel son una herramienta muy poderosa a la hora de interactuar con los datos de una forma más eficiente y personalizada. Entonces, ¿qué quiere decir un formulario? Son interfaces de usuarios personalizadas con las que el usuario puede interactuar, ingresar o hacer operaciones. Esto es potenciado a través de la programación BBVA, es decir, que yo puedo al presionar un botón o hacer una acción dentro del formulario, puedo ejecutar código. Entonces, vamos a ver los aspectos clave. Lo primero, los formularios BBVA son interfaces de usuario, es decir, gráficos visuales o una interfaz visual, una ventana visual personalizada creada en el lenguaje de Visual Basic. Permite una ventana emergente con controles para entrada y manipulación de datos. Entonces, para crear un formulario se utiliza el editor de VBA para diseñar el formulario personalizado con cuadros de texto, botones, listas u otros controles. Aparte, yo le puedo añadir código personalizado para definir o aumentar la funcionalidad. Entonces, las ventanas de los formularios mejoran la experiencia del usuario al proporcionar una interfaz intuitiva y limpia adaptada a la necesidad específica. Permite ingresar datos con la posibilidad de evitar errores y agilizar el proceso. Los formularios se pueden activar mediante los botones en la cinta de opciones, ofreciendo una manera más práctica y conveniente de acceder a la función específica. También podemos, como decíamos, asociar a código BBVA permitiendo la ejecución de acciones específicas cuando se interactúa. Permite la automatización de tareas un poco más complejas y la validación de datos. Otra cosa que podemos hacer con los formularios es el manejo de eventos, es decir, como los clics en los botones o controlar cierto tipo de errores que se puedan generar. Por último, nos permite establecer reglas y validaciones para garantizar que la entrada de datos sea precisa y coherente. También uno puede lanzar mensajes de error o alertas para guiar al usuario al momento de la entrada de datos. Permite interactuar o integrarse directamente con una base de datos que permite facilitar la actualización, el ingreso o la consulta de la información de una manera más clara y específica. Por último, como son elementos gráficos, se les puede personalizar la apariencia, es decir, se les puede cambiar el color, el tipo de letra, generando como una interfaz o una ventana más amigable al usuario final. Por último, tengamos en cuenta que al ser un macro, por decirlo de alguna forma, un macro potenciado, también debe tener las mismas seguridad o restricciones que se tiene con las macros. Vamos a pasar a la parte práctica donde vamos a hacer un formulario y vamos a analizar uno ya hecho. En este caso, esta hoja está vacía, pero tenemos un botón que se dice convertir temperatura. Si nosotros damos clic en este botón, vemos que automáticamente nos aparece una ventana que dice convertir temperatura, créditos a su autor, y tenemos este texto fijo, por decirlo así, que dice la temperatura y un checkbox o una caja de selección para seleccionar entre dos opciones, Celsius y Fahrenheit. En este caso, si yo coloco 100 Celsius y le doy convertir, vemos que nos devuelve un mensaje diciendo 212 Fahrenheit. Si yo lo cambio a convertir, nos muestra la temperatura en Celsius. Entonces, esto es un formulario. Nos permite interactuar, o nos permite, en este caso, no nos está dejando manipular los elementos, pero ya si nosotros queremos personalizar nuestro código para que interactúe con los elementos, puede hacerlo. Pero en este caso, no va a ser así. En este caso, tenemos esta demostración y si nosotros nos vamos a la pestaña de programador, a Visual Basic, aquí tenemos el formulario prácticamente hecho, pero si yo le doy doble clic al botón de convertir, vemos que todas las acciones que realiza son código y todo este código está ya personalizado. En este caso, vemos que tiene los comentarios de los procesos que realiza y acá los podemos notar. Ya nosotros vamos a crear nuestro propio formulario y para ello nos vamos a dirigir a un libro vacío de Excel. Pues vamos a ir, en este caso tengo este libro vacío de Excel, me dirijo a Visual Basic y podemos ver que como tenemos abiertos dos libros de Excel, nos deja ingresar desde cada uno. El libro que tenemos abierto del ejemplo, acá está demostrado con sus hojas y la ventana que tiene, y el libro 1, que es el libro que tenemos en blanco, está prácticamente vacío con su única hoja y en este caso tengo una ventana. Si yo quiero añadir un formulario personalizado, simplemente le doy clic derecho, insertar y le doy a User Form. Yo darle ahí nos genera una pestaña en blanco, o por decirlo así, una
una ventana, un diálogo de programa en blanco. Tenemos este que es el panel de propiedades, que nos da la posibilidad de personalizar lo que queramos personalizar. En este caso nos permite personalizar los colores. Si queremos hacer nuestro panel más interactivo, el color del borde también lo podemos personalizar. Podemos personalizar el texto que aparece. En este caso, el user form sería en el caption, pero si yo lo cambio por ventana 1, vemos que acá nos aparece el cambio. Y este es el panel de propiedades. Acá podemos personalizar nuestro elemento según nuestra necesidad. En este caso yo voy a regresar acá y lo voy a eliminar. Y vamos a volver a crearlo. Voy a eliminar este también. Y simplemente voy a insertar uno totalmente nuevo. En este caso voy a llamar a este cuadro de herramientas. Bueno, tenemos varias opciones. La primera opción, que es el modo de diseño, que nos permite deshabilitar el código para poder trabajar sobre él. El explorador de proyectos, que es el que tenemos acá, que nos muestra todos los proyectos que tengamos abiertos. Tenemos la ventana de propiedades de cada uno de los elementos, que es esta de acá abajo. Tenemos el examinador de objetos, que nos muestra una lista de todos los objetos disponibles. Y este, que es el cuadro de herramientas, que es el que tengo acá, que incluye los controles que necesito. En este caso, como tengo esta ventana en blanco, lo único que necesito es una etiqueta, que es donde irá el texto fijo que necesito acá, un cuadro de texto, que es donde voy a ingresar el texto, y un botón de comando, que es el que voy a usar cuando quiero hacer clic. En este caso voy personalizando. Este label 1 lo voy a dejar como ingreso el número. Este cuadro de texto no necesita ninguna acción, lo voy a dejar en blanco. Y por último tengo el botón de comando. El botón de comando es como el botón de enviar, el entrar o la confirmación de nuestro cuadro de texto. Entonces yo sí necesito cargar una acción cuando le dé doble clic a este comando. Si yo le doy doble clic a este botón en estos momentos, él nos va a enviar acá al cuadro de comando y a la acción de cuando yo le haga clic. Entonces él nos entrega estas dos opciones y todo lo que pongamos o todo el código que coloquemos en estas dos opciones es el que nos permite. Como todavía no estamos analizando código en profundidad, vamos a añadir este código y lo vamos a analizar. En este caso, cuando le dé clic, va a generar una variable número como un número decimal. Va a revisar que lo que reciba nuestro cuadro de texto sea un número, y si lo obtiene, nos va a entregar un cuadro que diga el número ingresado es más nuestro número. Si no, nos va a ingresar un mensaje que nos dice, por favor, ingresó un número válido con un signo de exclamación. En este caso, teniendo este código básico, si yo le doy ejecutar, vemos que nos aparece así, ingreso un número. Si yo le doy un 2 y le doy command button, vemos que automáticamente nos ingresa la información, el número ingresado es 2. Si yo le coloco, por ejemplo, la letra L y le vuelvo a dar el comando, vemos que nos lanza una advertencia y nos dice, por favor, ingreso el número válido. Le doy a aceptar, voy a cerrar esto y regreso a la ejecución. Entonces, ya en este cuadro, yo puedo, a través de propiedades, puedo editar los colores. Si yo le doy acá y le doy a la paleta de colores del sistema, puedo hacer esto. O puedo modificar según la necesidad. En este caso, el label también lo puedo modificar o según lo que necesite. O puedo simplemente cambiar el texto que aparece. En este caso, por ejemplo, el command button sería en el caption, lo voy a cambiar y lo voy a dejar en enviar. Y en el user form también lo voy a cambiar y lo voy a poner como ventana. Vemos que así nos aparecen estos cambios, y si yo lo vuelvo a ejecutar, vemos cómo nos aparece en Excel. Ventana, ingreso el número 52 y si le doy a enviar, nos lanza la información. Si yo vuelvo a colocar una letra, nos dice que por favor ingresemos un número. Y así podemos decir que tenemos las bases de los formularios de Excel. Nos vemos en el siguiente tema.